tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Muchas gracias, Señor. Damos por esta mañana que tú nos has tratado tan preciosa, de poder adorarte, de poder escuchar tu palabra, escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor amado, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nuestros corazones, iluminando nuestras mentes, impactando todo nuestro ser, llevándonos a vivir las vidas que tú quieres que vivamos. Encomendamos este tiempo en tus manos, para tu gloria y para tu honor. Amén. Si usted se quiere sentar, hermano, puede sentarse. Anteriormente vimos en el mensaje del capítulo 2, del 1 al 6, las características de un ministerio eficaz. Pablo nos presentó cuáles eran las características de un ministerio eficaz y vimos que era, en primer lugar, la confianza en Dios y, en segundo lugar, el compromiso con la verdad que se evidenciaba a través de la integridad, en las palabras, en las acciones y en las motivaciones de aquellos que sirven. En este pasaje Pablo ahora va a presentar un equilibrio, el equilibrio que debe haber al servir al Señor. Y utiliza dos metáforas. Él utiliza la metáfora de un padre y de una madre para ilustrar el tipo de afecto y cuidado que debemos tener al servir, pero también el ejemplo y la cercanía que debemos tener al servir como él tuvo con los tesalonicenses. Lo cual es aplicable principalmente a los líderes de la iglesia, pero también a cada uno de nosotros, porque es la palabra de Dios. Así que en eso es lo que nos vamos a meter en esta mañana. En cómo debe ser un ministerio equilibrado. Y en primer lugar vamos a ver que para que un ministerio o un servicio sea equilibrado, tenemos que servir como una madre lo hace con sus hijos. Con cuidado, con afecto, con ternura y de manera desinteresada. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 7. Dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo comienza contrastando la conducta por la cual él se lo estaba acusando. Recuerdan que vimos en el mensaje anterior que era muy probable que se lo estuviera acusando de que él era un hombre codicioso, que estaba buscando sacar provecho de los hermanos, que estaba buscando obtener favores sexuales. Y Pablo le dice: no, hermanos, ustedes saben cómo yo me he comportado. No me he comportado de esa manera, sino dice: antes bien fui y me presenté y nos presentamos sirviéndoles a ustedes con amor, con cuidado, con ternura, como una madre sirve a sus hijos, trata a sus hijos. Yo no vine a ustedes por lucro, para lucrar. Yo no vine para sacar cosas de ustedes. No vine buscando ningún tipo de reconocimiento, sino que los serví como una madre. No en todos los aspectos, sino que nos muestran cuáles, en qué sentido, en qué aspecto como una madre. Y él dice que en el sentido de la ternura, en el sentido del desinterés. Y el énfasis de los versículos 7 y 8 del cuidado de una madre está en el amor que una madre tiene para con sus hijos. Por eso ve que usted ahí en el versículo 7 dice que fue tierno como la nodriza, como una madre cuida a sus hijos. Y en el versículo 8 dice: tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido no solamente predicarles y enseñarles la palabra, sino que también teníamos el deseo de entregarles nuestras propias almas. El énfasis está en el amor. Y es a esto a lo que nos llamó el Señor a cada uno de nosotros. De esta manera, a servir
con amor. Y esta ternura de la que habla Pablo se está refiriendo a ser amables, a la amabilidad que debe haber en nosotros, a ser personas amables y no personas contenciosas que siempre están buscando ir al choque, discutir, sino ser personas amables, como una nodriza, dice, que alimenta a sus propios hijos. En ese tiempo en el que Pablo está escribiendo, hoy podría ser algo similar a una niñera, ¿no? Pero la nodriza era una mujer que era contratada para darle el pecho a los niños, para amamantarlos, para alimentarlos, para cuidarlos. Pero no solamente eso, sino que también se encargaba de estar atenta al cuidado de los pequeños, educarlos si era necesario. Pero aquí Pablo está hablando de una nodriza, no la que se le está pagando el sueldo. Dice que es la que cuida a sus propios hijos. Es una madre que está amamantando a sus propios hijos y los está cuidando, dice, con ternura. La metáfora no está describiendo a una persona que está cumpliendo con su deber porque le van a pagar. Está hablando de una mamá, de una persona que cuida de sus hijos porque los ama. Porque los ama desde lo más profundo de su corazón y lo hace con ternura. Y esta palabra ternura podría ser definida como un abrazo, como abrazar, como darle calor corporal, como usted cuando ve a la mamá que tiene a sus pequeños en un brazo, ¿no? y lo ve y lo tiene ahí al pequeñito. Esto me recordaba cuando nacieron mis hijos y uno presenciaba ahí el parto y lo sacaban y vos veías que los enfermeros lo tenían y lo movían para todos lados y yo me quedaba, siempre me dio impresión. Es más, cuando nació mi primer hijo me daba impresión agarrarlo. Vos los ves ahí, los enfermeros los cobran, no pasa nada. Y sí, obviamente no pasa nada, ellos saben, pero uno tiene ese cuidado y cuando ve que la mamá lo agarra al niño, usted lo ve que lo tiene ahí y dice, ¡wow! ¡Qué precioso! Lo cuida, lo abraza, lo arropa. Y esa es la idea que Pablo está ilustrando. La misma palabra él usa en Efesios capítulo 5, versículo 19, para describir el cuidado que nuestro Señor Jesucristo tiene para con su iglesia. Sí, dice que Cristo a su iglesia la sustenta, la alimenta, pero no solo eso, sino que dice que la cuida, la cobija, la abraza y le da ese calor que cada uno de sus hijos necesitan para vivir la vida cristiana. Y así es como nosotros tenemos que servir, con ternura, con amabilidad. Cuando vemos, aplicando esto, ¿no? Cuando vemos a personas nuevas que se suman a la iglesia, y vos las ves que están calladitas y que les cuesta hablar, que no se están integrando, ahí es cuando nosotros, que estamos viendo a esos hermanos, nos tenemos que acercar y ser amables, mostrar esto mismo, ser amables, acercarnos, hablarles, integrarlos, sacarle conversación, buscar de qué manera nosotros les podemos servir. Y recordaba cuando con mi esposa llegamos a la iglesia Sion, y nosotros llegamos de esa manera, estábamos ahí solitos, lo conocíamos más que nada al pastor, y estábamos ahí, y de repente se acercó un matrimonio amigo, y luego nos hicimos amigos, y ellos nos integraron, se acercaron, nos hablaron, compartieron sus vidas, nos invitaron a su casa, nosotros los invitamos a nuestra casa, y nos integraron a la iglesia, y hoy estamos aquí, sirviendo al Señor. Esa es la idea, ser amables, demostrar ese mismo amor y afecto que Cristo muestra hacia nosotros, el cuidado, la protección. Tenemos que trabajar en relacionarnos, en ser cercanos. Esta es la idea, de estar cercanos a nuestros hermanos. En cuando escuchamos que un hermano está en una dificultad, acercarnos y decir, hermano, yo voy a orar por vos. Cuando escuchamos las peticiones o pedimos las peticiones de oración que tienen nuestros hermanos, sentir ese peso en nuestros corazones y decir, voy a orar, necesito estar orando por este hermano que está pasando por esta dificultad, por esta situación. Y voy a orar por él, para que el Señor le ayude, para que el Señor le consuele, para que el Señor esté a su lado acompañándole. Voy a estar intercediendo por él. Con cuidado, con ternura. Así es como debemos
servir a nuestros hermanos. Tenemos que servir a los hermanos. A veces, si es necesario, llevándolos a UPA, espiritualmente hablando. No que el hermano siempre esté dependiendo de nosotros, esa no es la idea. Pero cuando vemos a hermanos que están ahí, que les cuesta seguir, agarrarlos a UPA espiritualmente y abrazarlos, animarlos, orar por ellos, llamarlos, preocuparnos por ellos. Obviamente, no haciendo que ellos dependan constantemente de nosotros, porque todos tenemos que crecer y seguir nuestro camino, como los niños crecen, después dejan sus hogares, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, cuidarnos unos a los otros, preocuparnos, orar los unos a los otros. Y la expresión como una madre aquí que utiliza Pablo con ternura a sus propios hijos, nos muestra la valoración que debemos tener por nuestros hermanos, por sus propios hijos. Un creyente que sirve al Señor debe amar a sus hermanos como si fueran sus propios hijos. Pablo hizo esto. Ellos, los tesalonicenses, eran sus hijos espirituales. Tanto de Pablo como de Silas y Timoteo fueron, predicaron el Evangelio y se convirtieron. Y él los adoptó como sus hijos y los cuidó, los cobijó, les enseñó. Y esa es la idea. Versículo 8. Sigue diciendo: tan grande es nuestro amor, nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido no solamente entregaros el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias almas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Aquellos que estaban acusando a Pablo seguramente habrán dicho: Pablo, Silas y Timoteo huyeron por sus vidas, porque acá lo iban a matar, entonces los abandonaron a ustedes, hermano. Dense cuenta, le decía. Pablo le dice: no es así. Nosotros les amamos, y les amamos tanto, les amamos de tal manera que si era necesario hubiéramos dado nuestras propias vidas por ustedes. Estuvieron dispuestos a poner sus propias vidas en juego para la salvación y para la santificación de los hermanos. Sus propias vidas. Ahora la pregunta es: ¿qué estamos dispuestos nosotros a dar para la salvación de otras personas? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar para que nuestros hermanos crezcan en santificación? ¿Qué cosas estamos dispuestos a dejar de lado? ¿Qué entretenimiento, qué deporte o qué cosas estamos dispuestos a dejar de lado para la salvación de las almas y para el crecimiento espiritual de mis hermanos? ¿Qué estoy dispuesto a dejar? Pablo estuvo dispuesto a dejar su vida, a entregar su vida para la salvación y el crecimiento de la iglesia si era necesario. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, les predicamos el Evangelio. Pablo le dice: hermano, nosotros les servimos de manera desinteresada. Hermanos, tanto yo, dice Pablo, como Silas y Timoteo, trabajamos para poder sostenernos mientras estábamos predicándoles el Evangelio, mientras estábamos discipulándoles, teníamos la pala, podríamos decir, y estábamos trabajando. Aunque Pablo, Silas y Timoteo tranquilamente podrían haber recibido el salario que le correspondía por su trabajo en el Evangelio, como la Escritura dice: digno es el obrero de su salario. Él dijo: no, yo voy a trabajar, si es necesario, trabajaré mientras predico el Evangelio. De esta manera mostrando que de aquello que se le estaba acusando era totalmente errado. No, yo no vengo a buscar dinero de ustedes, yo vengo a traerle el Evangelio y a que ustedes crezcan en santificación. Yo estoy sirviendo de manera desinteresada. Y esa es la manera en que nosotros debemos servir. No buscando un beneficio, no buscando beneficio para nosotros, porque el verdadero amor sirve de manera
desinteresada, sin buscar nada a cambio. Yo le pregunto, una madre cuando sirve a sus hijos, ¿qué busca a cambio? ¿Busca alguna recompensa? No, la madre sirve a sus hijos porque los ama. Y eso es lo mismo que está diciendo Pablo. Porque los ama. Por eso está sirviendo de manera desinteresada. Aunque tranquilamente podría haber recibido su sueldo. El problema es que a veces nosotros las personas servimos cuando podemos ver que podemos recibir algo acá. Cuando hay un beneficio, ahí yo voy a servir. Pero si no hay ningún beneficio para mi vida, entonces yo no me voy a ensuciar. No voy a meter las manos en el barro. Si no hay ningún beneficio, no. Y cuando hablo de beneficio, no piense solamente en el aspecto económico, porque podemos hablar de muchos aspectos. Podríamos hablar del aspecto afectivo. No, yo voy a servir a los jóvenes a tal jovencita o a tal lugar, porque ahí la persona me muestra su afecto y puedo charlar. Pero si no me habla, no me dice nada. No, yo no sirvo más ahí. Yo quiero. No, estás equivocado. Los hijos, cuando sirven a sus padres, ¿por qué están sirviendo? ¿Están buscando algún beneficio para servir a sus padres? ¿Qué están buscando? ¿O lo hacen de manera desinteresada? Los esposos, cuando cocinan a la noche, no, deja a Gordi que hoy cocino yo. ¿Qué estás buscando, hermano? ¿Qué estás buscando? Las esposas, cuando sirven a sus esposos, ¿por qué lo están haciendo, hermana? ¿Estás buscando algo a cambio, algún beneficio para ti? Pablo dice, hermano, yo vine aquí a servirles de manera desinteresada. Si tenía que ponerme ahí los guantes y revolver el barro, no hay ningún problema, hermano. No hay ningún problema. Aunque lo puedo cobrar, no hay ningún problema. No es lo que busco. No es lo que estoy buscando. Y así debería ser nuestra actitud en la iglesia. Y en la casa, y en el lugar que nos encontremos. De manera desinteresada. Ahora, la otra metáfora que Pablo está utilizando para describir un servicio equilibrado en la iglesia es la de un padre. Dice que sirvió como un padre, con su ejemplo, con su firmeza y con su cercanía a sus hijos. Y esto me hacía pensar a una familia, ¿no? La ilustración que él usa, porque es fundamental que en una familia estén estas dos actitudes, estos dos modelos. O sea, el papá, que por lo general es el más firme, el que está ahí, el que está instruyendo y enseñando, y la mamá a veces la que cobija, la que está ahí con los hijos, es más paciente, ¿no? Es necesario. Y Pablo presenta estas dos metáforas aquí. Dice en el versículo 10 algo muy interesante. Dice, vosotros sois testigos, y Dios también. ¿De qué, Pablo? Dice, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. No creo que Pablo diga esto por orgullo. No lo creo. Para que los hermanos digan, wow, qué espiritual, qué es Pablo, mira, justo, santo, irreprensible. Y la plata. Es muy probable que lo estuvieran acusando. Y él dice, no, hermano, yo he sido un ejemplo para ustedes. Yo he vivido delante de ustedes y ustedes vieron mi vida. Vieron mi vida. Vieron cómo yo me conducí. Qué hermoso cuando una persona puede decir esto. Cómo yo he vivido. No tengo nada que esconder. Nada que esconder. Que no se está escondiendo ahí el hermano porque tiene algo que esconder. No, ustedes conocen todo de mí, dice Pablo. Y es más, Dios también es testigo de eso. Dios es mi testigo. ¡Wow! Qué hermoso es poder decir, Dios es mi testigo. Y Pablo dice, no que soy perfecto, porque no dice acá que soy perfecto. Porque seguramente que Pablo pecaba. Pero lo que Pablo está diciendo es que no había nada, no había una oreja de la cual agarrarle. Era irreprensible, dice. No había una mala conducta, no vivía en pecado. No lo caracterizaba el pecado. Era un ejemplo para otros. Qué hermoso cuando una persona puede decir esto y decir, no soy perfecto, pero estoy buscando y trabajando en mi vida para agradar a Dios y para ser ejemplo
persona puede ser un gran profesor, un docente maravilloso. Una persona puede ser un gran médico, el mejor médico de todo el universo. Una persona puede ser el mejor comerciante, pero a la vez puede ser un mentiroso, un orgulloso y un adúltero. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Pero ¿sabes qué? Un siervo del Señor no puede vivir en pecado. No puede vivir en pecado. Puede ser el mejor docente, la mejor profesión puede tener del mundo, pero aún puede ser un mentiroso, el más vil de todo. Pero un siervo del Señor tiene que ser santo, dice Pablo. Tiene que ser un ejemplo. Un ejemplo. Porque, dice Pablo, como nosotros vivamos, va a ser un ejemplo. Como yo viva, va a ser un ejemplo para ustedes. Tanto bueno como malo. Ustedes están mirando mi vida. Y como yo viva, va a ser un ejemplo bueno o un ejemplo malo. Yo he sido un buen ejemplo. Y esto vemos en los hijos. Los hijos siempre están mirando a sus papás y son un ejemplo. Usted mira a un niño y dice, ya me está mostrando cómo es el papá, cómo es la casa. Y muchas veces usted se da cuenta de eso. Y veía un video esta semana, de unos dibujitos animados, que estaba un papá sentado así en un sillón mirando la televisión y se acerca al niñito y se acerca y le dice, oh amadísimo padre, tú que estás sentado allí, tú que eres maravilloso, hermoso, amoroso, el más sabio de toda esta casa, te quiero pedir, para, le dice papá, ¿vos me querés pedir que te dé plata para ir a comprar el kiosco? Sí, le dice, pero ¿por qué no me decís, papá, necesito plata para ir a comprar el kiosco? En vez de hacer todo este preludio. No, es que cuando yo te escucho orar a vos te pedís las cosas a Dios de esta manera, le dice. ¿No? Y me hacía pensar esto, o sea, cómo nuestros hijos están mirando todo, es verdad, ellos miran todo, hasta cómo oramos, están escuchando nuestras oraciones. Y este es el ejemplo más santito que damos, o sea, hay veces damos muchos malos ejemplos con nuestras actitudes, cómo nos comportamos, cómo hablamos, por eso es importante nuestro ejemplo, cómo vivimos, no solamente para nuestra familia, también para los hermanos. El ejemplo más poderoso que nosotros podemos tener, o no, más que el ejemplo, el discurso más poderoso que nosotros podemos tener, no son nuestras palabras. El discurso más poderoso que nosotros podemos tener es nuestra propia vida. Nuestras vidas van a hablar mucho más fuerte que lo que nosotros podamos enseñar y proclamar desde acá o sentados en nuestras casas enseñándole a nuestra familia. Nuestras vidas son el ejemplo, el discurso más poderoso que nosotros podemos tener. Por eso es importante considerar esto. Lo que hoy se necesita es hombres y mujeres que tomen en serio este libro y que lo prediquen de tal manera como es la palabra de Dios. Y usted quizás está sentado y dice, sí, hermano, necesitamos esos hombres. Y hay un montón, porque yo escucho ahí en internet, en YouTube, a MacArthur, a Suge, a Núñez, a Paul Washer, y hacemos una lista larga. Amén. Y damos gracias a Dios por esos hermanos que predican la verdad. Amén. Pero sobre todo, lo que nosotros necesitamos es de hombres y mujeres que modelen con sus vidas esta palabra y aquellas cosas que enseñan. O sea, usted puede escuchar en internet y en YouTube todos los sermones de MacArthur o de quien fuese. Maravillosas enseñanzas, maravillosas predicaciones, que nos van a hablar cómo tenemos que amar a nuestra esposa, cómo tiene que amar a su esposo, cómo tiene que tratar a sus hijos. Pero ¿sabe qué? Usted no puede ver cómo está mostrando MacArthur con su vida, que seguramente lo hace. Usted lo ve aquí, en la vida de nuestros pastores y en la vida de aquellos hermanos que están sirviendo. Aquí es donde usted puede ver ese ejemplo. Por eso no solamente es necesario hombres que prediquen fielmente la palabra de Dios, sino que también es necesario de hombres que vivan fielmente esa palabra de Dios que están proclamando y predicando. Que nos muestren con sus vidas
cómo es amar a una esposa, cómo es amar a un esposo, cómo es criar a nuestros hijos. Eso en internet usted no lo va a poder escuchar, no lo va a poder ver, lo va a poder escuchar miles de predicaciones de cómo perdonar, cómo criar a los hijos, pero usted no va a poder ver con ejemplos de carne y huesos cómo aplicar eso a nuestras vidas. Por eso es necesario de personas que modelen esto. Hoy vemos muchos hermanos que están viniendo aquí, que se suman a la iglesia, y cuando usted se acerca a hablar, sí, hermano, yo he escuchado la predicación de tal y tal, uy, qué bueno, ya viene escuchando buena doctrina, decimos, y eso es hermoso, eso es algo maravilloso, pero hay algo que no debemos perder de vista en esto. Hay algo que no se nos tiene que escapar, es que ahora esos hermanos que están viniendo a este lugar, tanto a Capital y a Padua, necesitan de ejemplos, de vidas ejemplares por las cuales ellos deben seguir sus pisadas. Y ahí estamos llamados cada uno de nosotros, cada uno, no solamente los pastores, principalmente ellos, pero también cada uno de nosotros tenemos que ser un ejemplo para esas personas con nuestras vidas, porque no basta con ver videos en YouTube, necesitamos una iglesia local, y eso es lo que estos hermanos cuando vienen aquí están proclamando, quizás sin decirlo con palabras, que necesitan una iglesia local en la cual ser discipulados, ser guiados, ver vidas ejemplares. No basta con YouTube, es necesario la iglesia, es necesario tener comunión unos con otros. Versículos 11 y 12. Dice Pablo así: como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y acá Pablo se presenta como un padre presente, podríamos decir, ¿no? Hoy en la actualidad se escucha tanto del padre ausente, el padre que no está en el hogar. Pablo se presenta aquí, podríamos decir, como el padre presente, que está, que es firme, que tiene su ejemplo para con sus hijos, pero que también está cercano para con los suyos. No solo es un gran predicador, Pablo, no solo es un gran teólogo, maravilloso hermano, sino que también es como un padre, en el sentido de que está cercano a su hijo, se relaciona, lo escucha, lo corrige, lo consuela. Y esa es la idea. Tenemos que imitar de Pablo su fervor por la teología, amén. Su amor por la palabra de Dios, amén. Pero también su amor y su entrega por las personas, por ser un hombre que estaba cercano a las personas. No es que venía, se subía a la plataforma, terminaba de enseñar y se encerraba a la oficina. No, él estaba cercano junto a sus hermanos. Los consideraba como sus propios hijos. Estaba con ellos. La predicación y la enseñanza son unas de las alas fundamentales del ministerio. Amén. Pero así como un avión necesita de dos alas para mantenerse en equilibrio y poder volar de un lado hacia el otro, si no se va a caer, el ministerio también necesita otra ala, que es el ala del contacto con las personas, del relacionarse con las personas, de ser cercanos a las personas. ¿Usted ha visto un avión que vuela con una sola ala? ¿Usted vio un avión alguna vez que vuela con una sola ala? No, necesita dos alas. El ministerio, el servicio en la iglesia también necesita de lo mismo. No solo de una buena enseñanza, una buena predicación, sino también de estar cercanos, de ser cuidadosos, de ser amorosos, de tener relación con la gente y con los hermanos. De las dos cosas, porque si no, ese ministerio se va a caer. Se va a caer. Qué peligro que hay cuando aquellos que quieren servir solamente quieren este ala. El ala del micrófono, el ala del predicar, el ala de enseñar y el ala de ser vistos. Porque a veces esa es la motivación. Pero no quieren escuchar a los hermanos, no quieren llevarse ese peso y esa carga a su casa del hermano que está en una dificultad de orar. No, es
eso es un peligro, eso es dañino para la iglesia. Ese ministerio, esa persona va a terminar mal. Pero Pablo dice, hermanos, yo fui cercano a ustedes lo vieron, como un padre. Cuando era necesario corregirlos, los corregí. Cuando era necesario alentarlos, los alenté. Cuando era necesario abrazarlos y llorar con ustedes, lloré con ustedes. Así yo servimos a cada uno de ustedes. Pero con una meta, dice. Y la meta, dice el versículo 12, les encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y a su gloria. Esa es la meta al servir al Señor. Guiar a otras personas a vivir como Dios manda. A vivir para el Señor. Pablo les dice a los Gálatas, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en aquellas personas que yo he servido. Esa es la meta del ministerio. Esa es la meta que tenemos que tener al servir. El problema es que hoy se mide las metas en las iglesias por su popularidad. ¿Cuántos seguidores tenemos en Twitter? ¿Cuántos seguidores tenemos en YouTube? ¿Cuántos seguidores tenemos en tal redes sociales? Son un montón. Bien, cumplimos la meta. Otros dicen, a ver cuántas personas hay aquí. 1.000, 2.000, 3.000, bien, llegamos y cumplimos la meta. Otros dicen, bien, la ofrenda está creciendo. Eso es señal de que el Señor nos está bendiciendo. Llegamos a la meta. ¿Qué quedará para la iglesia perseguida? ¿Qué quedará para esos hermanos? La meta del ministerio, la meta al servirnos unos a otros es guiarnos a vivir como Dios manda, a vivir como Dios dice en su palabra que debemos vivir. Porque ¿de qué nos sirve tener popularidad, miles y miles de personas aquí en este lugar y tener todas las ofrendas acumuladas si no vivimos vidas santas? Si acá estamos viviendo como pecadores mundanos, llenos de orgullo, llenos de codicia, llenos de egoísmo, no me importa cómo viven los hermanos, no me interesa nada, no, eso no me interesa. ¿De qué nos sirve tener todo eso? Si no vivimos como Dios nos dice que tenemos que vivir. Si Dios nos quiere dar todo eso, amén. Pero nuestra meta debe ser guiar a las personas a vivir en santidad. Y la motivación para servir, dice Pablo, es la dignidad de aquel que me llamó. Yo estoy sirviendo porque hay un motor que me está impulsando, porque hay algo que me está empujando, porque hay algo que me está lanzando a servir. Y lo que me está lanzando a servir es la dignidad de aquel que me llamó, porque es digno de que yo le sirva y que lleve a las personas hacia Él, a servirle a Él y a vivir para Él. Pero al hacerlo, que lo podamos hacer de manera equilibrada, mostrando afecto, mostrando un tierno cuidado como una madre tiene para con sus hijos, pero también como un padre, que es un buen ejemplo para sus hijos. Firme, pero a la vez consuela. Es cercano, como un padre para con sus hijos. Gracias, Señor. Ayúdanos en esta tarea a poder mantener este equilibrio mientras nos servimos unos a otros, el cual muchas veces